Bueno, Noelia, bienvenida a nuestro podcast. Un poco, nosotras nos conocemos porque tú tenías una empresa que se dedicaba al liderazgo y a un montón de cosas más que me vas a explicar ahora. Y un poco situar de qué nos conocemos nosotras. Estamos aquí en mi casita y vamos a charlar un ratito de empresa y de personas. Muy bien, pues bueno, primero agradecerte, estoy encantada de estar aquí en tu espacio y de compartir esta conversación sobre pues, cómo vivimos la experiencia empresarial. Y sí, nosotras entramos en contacto, pues eso, ¿no? Desde mi labor profesional, pues que me dedico a la consultoría, a la formación, acompañando a empresas pues en su crecimiento y en la mejora del liderazgo, en las habilidades y demás. Pues ahí tuvimos nuestros primeros contactos. A través del... Hicimos el DISC. Sí, sí. Hicimos el DISC. Fue muy chulo, la verdad. Se lo hicimos a toda la empresa y fue muy guay cuando hicimos aquel team building donde dibujamos toda la empresa en aquel círculo y vimos un poco eh, el dibujo de cómo somos como equipo, ¿no? Sí, Fue muy guay. sí, en esa ocasión pues yo propuse la aplicación de la herramienta DISC porque siempre es un ejercicio de autoconocimiento que facilita el trabajo que necesites hacer después con el equipo, ¿no? En este caso, si no recuerdo mal, queríamos trabajar la cohesión Ujú. y a través del análisis DISC y un poco conociendo más a fondo los perfiles y conociendo un poco pues en este equipo qué estilos conductuales tenemos, nos servía como base para luego trabajar en la cohesión y en el alineamiento de ese equipo. Ujú. Fue muy chula la experiencia, la verdad. Yo lo viví muy guay. Además que lo hicimos ahí en las fincas, ¿cómo se llama? En Batllori. Batllori. Y es un espacio súper impresionante para hacer team building. Y el espacio es muy importante. Yo creo que el espacio hace parte del trabajo, porque realmente cuando hacemos una actividad así, coges un equipo y propones diferentes actividades, te los llevas a la naturaleza y podemos estar en un lugar interior en el que hay una cierta intimidad y que facilita la concentración y que podamos pues trabajar ciertos conceptos, pero luego que además ese espacio nos dé la posibilidad de estar al aire libre, con buenas vistas, en contacto con la naturaleza, pues hace que ese equipo pueda interactuar de una forma muy distinta a lo que consiguen en el día a día en su labor, ¿no? Entonces yo siempre creo que hay que elegir muy bien el espacio donde se hacen estas actividades, que es importante qué vamos a hacer, qué tipo de actividades, quién las guía, con qué herramientas y demás, pero también el espacio como algo súper clave también. Y también los ratitos Ujú. de, por ejemplo, el desayuno o la comida, porque lo de comer, a ver, Bajas un poco las defensas, ¿no? sí, y siempre piensa que a nivel familiar o de eventos sociales, el tema de la comida es un momento distendido Ujú. donde también se comparten cosas pues un poco íntimas, ¿no? Pues a mí me gusta esto, lo otro, la forma de comer o de compartir una bebida o lo que sea. Son detallitos que también unen y que también forman parte del trabajo, ¿no? Ujú. Así que... Y hay muchas, o sea, en general dirías que las empresas le dedican energía a trabajar estos aspectos con los equipos. Bueno, hay empresas que lo tienen súper claro y que lo tienen muy integrado ya en sus planes anuales. Entonces, que por ejemplo, pues una vez al año planifican todas las actividades formativas que prevén para su equipo y dentro de estas actividades formativas, pues a lo mejor ya planifican dos encuentros que les llaman más de team building o jornadas de convivencia. Cada empresa le puede llamar un poco a su manera, pero que son dos jornadas en el año, idealmente dos, a veces una, que te los llevas fuera de la empresa y que es un poquito más lúdico. Puede ser un poquito más lúdico o mucho más lúdico, ¿no? Esto también como queramos. Soy partidaria de que sea un poquito lúdico sin pasarse. O sea, que Que no se realmente, despendolen ahí a... claro, que podamos aprovechar esa jornada realmente para eso, la convivencia, el conocernos mejor, pero también aprovechar para trabajar algo juntos. Si lo haces 100% lúdico, creo que consigues la parte de diversión y tal, pero me quedo con la sensación de que hemos perdido la oportunidad de también haber extraído de ahí algo que a la empresa le sirva
y que en el día a día a los colaboradores también les sirva. Así que hay empresas que lo tienen súper claro y integrado y otras que lo van probando y lo van haciendo pues de vez en cuando, tanto en equipos muy grandes como pequeños, ¿eh? Ujú. La tendencia que es a ir hacia un poquito más la parte humana y dedicar tiempo al liderazgo, al equipo y tal, o al revés. ¿Hacia dónde vamos? Mm, Vamos más hacia trabajar la parte humana y el desarrollo de las competencias de las Ujú. personas, porque fíjate, Raquel, que claro, en la mayoría de empresas ahora pues están conviviendo a personas de diferentes generaciones. Las nuevas generaciones tienen menos habilidad relacional o también podemos decir tienen más dificultad relacional. Y entonces estas actividades nos ayudan mucho a esto, ¿no? A que se puedan conocer mejor, a que se abran, a que vayan mejorando en esa parte relacional que les cuesta. Y por otra parte, a las generaciones, pues que es gente más madura, que esta parte relacional pues la tiene más trabajada, porque venimos de unas generaciones menos digitales y más relacionales. Pues también les viene bien como para comprender el funcionamiento de las otras generaciones, ¿no? Así que estas jornadas se van convirtiendo como en un apoyo importante en la empresa para sacar a los colaboradores del entorno tan digital y suavizar eso y pues apoyarnos mucho en lo bueno de relacionarnos. Ujú. Y cuéntame cómo arranca tu experiencia como empresaria en tu empresa. ¿Cómo se llama tu empresa? Bueno, ahora mismo estoy trabajando con mi marca personal, Ajá. Noelia Hurtado, así. He pasado diferentes fases. Te encontramos en el LinkedIn, ¿no? Sí, sí, en LinkedIn, en Instagram, TikTok, en todas partes, yo creo, noeliahurtado.com, sí. He pasado diferentes fases, ¿no? A etapas en las que sentía la necesidad de trabajar bajo el paraguas de una marca, Ujú. pues porque me parecía que esto me hacía sentir como más fuerte o ante la empresa como un equipo, ¿no? Dar más la imagen de equipo. Y ahora estoy en una etapa en la que estoy muy cómoda trabajando bajo mi marca personal, que igualmente hay equipo. Ujú. Siempre he formado equipo. Yo empecé a trabajar por mi cuenta en 2015, después de 10 años en los que estuve asesorando emprendedores. Yo trabajaba en Cámara de Comercio de Tarrasa y ahí me ocupaba de asesorar a gente que quería iniciar negocios. Ah, qué guay. Sí. Y ese equipo fue creciendo y bueno, cuando empecé el primer año, ahí se asesoraban unos 50 proyectos al año y cuando acabé ya estábamos en 500 al Wow. año. Y había pues un equipo de unos 5 asesores que yo coordinaba. Entonces vi muchos, muchos proyectos empezar, unos 2000. Y, y yo iba siguiendo la pista de esas empresas que se creaban, Ah, porque quería saber si se mantenían vivas en el tiempo, ¿no? En Cataluña tenemos el dato de que un 80% de las empresas que se crean al cabo de 3 años cierran. Entonces yo les iba siguiendo la pista para saber si estábamos en esa estadística o no. Y entonces empecé a ver que no, que de esas empresas que estábamos asesorando en sus inicios, pues solo un 20% cerraba al cabo de 3 años. Y casi siempre cerraban por conflictos entre socios porque realmente se habían asociado de manera errónea. O sea, a veces te asocias con un amigo o con un familiar, pero no con un perfil profesional que te complemente. ujú. Entonces, claro, me di cuenta de que las empresas cuenten con asesoramiento en su etapa inicial es clave para que ahorren muchos errores y se mantengan vivas. Vale, pues me Mm. interesa muchísimo saber, tú que has visto un montón de emprendedores, ¿por qué emprende la gente? Bueno, hay dos razones principales. O muchos de ellos emprenden por necesidad. Necesidad es que por algún motivo a ti te resulta difícil entrar en el mercado laboral. Puede ser por motivos de edad, tu perfil profesional o algunas características que te están dejando fuera del mercado laboral, ¿no? Entonces, la necesidad puede ser una razón. Y la otra es por oportunidad. O sea, porque se detecta una oportunidad y la persona tiene un perfil impulsor. Entonces,
que tú tengas o no tengas un perfil impulsor es algo que forma parte de tu temperamento y que lo traes de genética. Entonces, hay personas que siempre van a estar como atentas a oportunidades y en un momento dado van a querer emprender porque detectan una oportunidad. Así que tenemos esas dos casuísticas, básicamente. Bueno, yo, en mi caso, yo fui un poco arrastrada porque yo no iba a emprender. Fui arrastrada por José y él siempre ha sido, es verdad que él siempre, yo he dicho que él montaba empresas en servilletas desde que yo lo conozco. Y lo conozco desde que teníamos 15 años. Entonces yo creo que él dentro ya llevaba esa cosa de querer emprender. Y luego se unió a la necesidad de, bueno, quiero cambiar de trabajo, pero como el nicho de mercado era tan pequeñito, no tengo empresas a las que ir. Ujú. Y entonces al final, bueno, pues surgió esa idea. Muy bien. Bueno, yo creo que es muy bonito iniciar un proyecto. Yo, como te decía, he acompañado a muchos y después de esa etapa de acompañar a emprendedores, pues yo empecé como a tener muchas ganas de ayudar a las empresas ya no a crearse, sino a crecer. Porque veía que se creaban, se mantenían en el mercado, se consolidaban, pero se quedaban ahí como en un punto de, vale, podemos estar en el mercado, pero tampoco esto está siendo muy rentable, Ujú, ¿sabes? Entonces se quedaban ahí como flotando, ¿no? Y yo decía, pues en este punto tiene que haber algo que sea lo que las hace crecer. ujú. Y lo ¿Y qué empecé, es lo que las hace crecer? bueno, lo empecé a estudiar y vi que hay ciertas palancas. Yo me lo imagino como eso, como palancas, ¿eh? Que accionas. Hay diferentes palancas que hacen que tu negocio pueda crecer. Y entonces hay que ver en cada caso cuál es la palanca, ¿no? Entonces hay veces que hay algo que hace que ese negocio sea más rentable. Pues, por ejemplo, puede ser una nueva línea de negocio o puede ser entrar en un nuevo mercado o puede ser hacer escalable una parte del proceso o del servicio. Es decir, que del modelo de negocio puedes analizarlo y ver qué palanca hay que puedas tocar que provoque un crecimiento, que accione un crecimiento. Y cuando tocas esa palanca, en paralelo hay que tocar otra, que es la del factor humano. Si provocas que la empresa crezca, va a pasar que las funciones profesionales que cada uno ocupa en la empresa, pues se van a mover. Se va a necesitar que las personas se adecuen a diferentes cambios y eso es muy delicado. Sí. Eso nos ha pasado un poco a nosotros, porque nosotros empezamos empresa familiar, los dos solitos, luego éramos 3, luego 4, eran 5, y cuando éramos empresa familiar chiquitita, pues tenía un ambiente como muy, todos sabemos todo. Todo lo que pasa, lo que viene, los éxitos, todos sabíamos todo. Y eso está bien y mal. Está bien en ese momento porque al final la gente siente mucho los colores y forma parte del proyecto a muerte, pero cuando eso empieza a crecer, empieza a dificultarse el cómo entiendo yo qué está pasando ahora. Ya no es tan familiar, ya tengo que dar explicaciones, ya tengo que traer un papel si voy al médico, y eso a la gente le cuesta muchísimo. Y en nuestro caso, como ha sido tan rápido, cuesta entender que, bueno, seguimos siendo como personas seguimos siendo los mismos, pero como roles, nuestro rol se va endureciendo o se va redefiniendo y cuesta un poquito hacer entender que Ujú. seguimos siendo las mismas personas, pero no hacemos el mismo trabajo. Y Claro, ya no les llega la misma información, la información ya no les llega de primera mano, ya va a través pues, de otro responsable y bueno, eso claro. dificulta un poco. Es que aunque el cambio sea positivo, la empresa esté creciendo y digamos que estamos en un momento próspero en la empresa y que las personas que están dentro, pues para ellos lo que viene también es crecimiento porque probablemente pues sus condiciones salariales con el tiempo van a ir mejorando, etcétera. Aún y así, las personas sienten resistencia al cambio. Las personas tienden a aferrarse a cómo eran las cosas al inicio, incluso aunque fueran peores. Ujú. Porque, sencillamente porque es una etapa conocida de confort, donde nos hemos desenvuelto más o menos bien
y que conocemos. En cambio, lo nuevo, ¿no? Ese crecimiento, pues aunque parece positivo, da un cierto miedo. Por incertidumbre, porque no se sabe qué va a pasar. Claro, porque no lo sabemos, no tenemos la certeza. O sea, parece que el cambio es bueno, pero uno no tiene la certeza. Entonces es como un mecanismo natural resistirte al cambio. Es decir, bueno, tiene buena pinta, pero preferiría quedarme aquí, ver cómo va y luego si eso me sumo. Ya, ya. ¿Sabes? Claro, eso no nos va bien. Mm. Entonces, por eso necesitamos acompañar, literalmente, acompañar al equipo humano, porque si no, la empresa tiene la oportunidad de crecer y se le va presentando las oportunidades de negocio para crecer y el equipo se va quedando atrás o va presentando cada vez como más fricción. Ujú. Es Bueno, difícil. es lo más difícil de las empresas. Yo, de todo lo que nos ha pasado a nosotros como empresa, que ha sido el crecimiento exponencial, una de las cosas más difíciles ha sido ah, ese sentimiento de no querer hacerlo mal con las personas y tener siempre la sensación de que lo estás haciendo mal. Es como, a nosotros nos da la sensación, o a mí personalmente, que siempre lo estoy haciendo mal, siempre me estoy equivocando y es, ¿cómo lo hago para hacerlo bien? Porque el interés es hacerlo bien. O sea, nosotros construimos Valite con un propósito muy claro, que era tener una empresa familiar y después hacer un lugar seguro en el que trabajar, porque habíamos tenido experiencias de todo tipo los dos y algunas donde habíamos aprendido que eso no lo queríamos en la vida, ni la nuestra ni la de nadie. Ujú. Y eso era un propósito muy claro, de que cualquiera que estuviera en la empresa dijera, pues es un sitio, un buen sitio donde trabajar, que yo creo que lo es, ¿eh? Ujú. Pero a veces también la autoexigencia de que, bueno, que todo sea perfecto y maravilloso y nos olvidamos un poco de que al final una empresa, contra más grande es un reflejo pequeñito de lo que hay fuera en la sociedad y en la sociedad hay de todo, ¿eh? Que queremos a veces la perfección de todo y eso no existe. Un poco Claro. también perdonarnos eso de que, bueno, que en la empresa pues tendrás gente que tiene perfiles más accionadores, gente que tiene un perfil más pasivo que, Mm. pues, que quiere su parcela y que eso es bueno también y que se han de complementar y ya está. Claro, sí, yo veo muchos empresarios que sufren porque realmente se esfuerzan en crear las mejores condiciones posibles y sin embargo ven que hay colaboradores que no lo perciben así, ¿no? Pero creo que hay que aprender que, claro, esto la teoría de grupos nos lo explica. En la empresa tú estás trabajando con un grupo de personas, en el mejor de los casos ya no es un grupo, es un equipo, ¿no? Pero inicialmente, hasta que no tengan un objetivo común y estén alineados, son un grupo de gente, ¿no? Entonces, en un grupo de gente siempre vas a tener personas que su percepción va a tender a ser negativa y personas que van a tender a resistirse al cambio y a mostrar fricción. Y yo creo que es muy difícil que en un grupo tú no tengas a nadie así y que eso sea como una balsa de aceite, aguas súper tranquilas, ¿no? Ujú. Entonces creo que yo he visto en empresarios hacer un cambio en el momento en que han aceptado que, vale, entonces mi trabajo es generar las mejores condiciones que yo pueda y luego suelto el tema. O sea, la percepción que cada uno acabe teniendo es asunto suyo. Ujú. Sí es tu responsabilidad generar buenas condiciones. Hazlo lo mejor que puedas, pero luego déjalo ahí. Pero es difícil porque duele, Claro. duele, duele porque de verdad tú crees, o sea, tienes una empresa y la idealizas, que a veces, a lo mejor el problema es ese, que la idealizamos, que es como nuestro hijo pequeño, ¿no? Y quieres, va, lo estás haciendo perfecto porque estás haciendo todo lo que hay que hacer y tal, y te duele cuando ves que hay una percepción distinta en alguien o tal. Es como, ay, o te entra inseguridad o a veces Mm. frustración, porque a veces dices, ostras, es que en esa área concreta estoy segura que lo estoy haciendo bien. Y es como súper frustrante a veces. Claro, es mejor relacionarnos con la realidad tal como es, ¿no? Y que no como queremos que sea o Mm. como hemos idealizado, sino que la empresa, pues por supuesto, es imperfecta Ujú. y ya está, ¿no? Como la vida. Sí, exacto, y sin más, o sea, no está en nuestra mano tanto eso. También te digo una cosa, a veces cuando las empresas, tu empresa es relativamente joven, cuando las empresas Muy joven. tienen, claro, es muy joven aún, es un bebé casi. Cuando las empresas tienen muchos años y hablas con los empresarios también, a veces te cuentan que
esto que estamos comentando ahora, que lo vemos como una dificultad, claro, luego te dicen, no era esa la dificultad. La dificultad de verdad es gestionar una crisis. Eso sí es una dificultad de verdad, porque ahí realmente las condiciones puede que realmente sean malas. O sea, puede pasar que tú vivas una etapa empresarial en la que tú no puedas dar buenas condiciones. Y que si tanto tú como tu equipo podéis sostener esa situación, puede que esa crisis pase y volváis a tener buenas condiciones. Yo esto también lo he visto en casos, ¿eh? Hay equipos que han sufrido mucho un tiempo, pero han resistido y luego la empresa ha vuelto a ser próspera y luego pues han continuado y eso ha quedado como una experiencia y tal, ¿no? Pero sí se han dado cuenta que la dificultad real de una empresa es eso, es superar las crisis. Lo otro nos parece difícil cuando aún no hemos tenido que gestionar una crisis. Ujú. O sea que bueno, también está bien verlo con esa perspectiva de decir, bueno, es una dificultad en un contexto próspero, Sí, ¿sabes? sí, poner un poco los pies en el suelo de, vale, no tienes un problema real, el problema es una pandemia. Claro, es decir, bueno, es un problema relativo porque estamos en un contexto próspero, puedo dar a mis colaboradores salarios pagados puntualmente, incluso un poco por encima de convenio y Ujú. cierta flexibilidad y demás, pues vale, me encantaría que todo el mundo fuera feliz, pero Pero no puede ser, es verdad. Yo creo que la mayor dificultad yo que me he encontrado como empresaria, primero es la del síndrome del impostor, de yo qué hago aquí si yo no tengo familia empresaria, no vengo por desgracia mis padres son súper humildes, tuvieron diferentes etapas, tuvieron un bar, lo más parecido a empresarios que tuvieron un bar, pero un bar chiquitito que no tiene gestión de personas ni nada. Y entonces, para mí, una de las cosas era el síndrome de impostor de qué hago aquí y otra es luchar contra mis propias creencias. Pues esto que estamos hablando, de decir, pues yo quiero que todo sea feliz, que sea maravilloso, que no sé cuánto, y quiero controlar la percepción de todo el mundo, y que todo el mundo... Y no, eso no es viable porque no es real. O sea, cada uno tiene su percepción de las cosas, las vive de una manera, igual que cada empresario tiene una propia experiencia a través de su empresa, ¿no? Que es un poco el propósito de este podcast, ujú, pues cómo cada uno vivimos lo que es la empresa. Para mí ha sido como un camión, como si un camión me hubiera atropellado, porque en 4 años ha crecido muchísimo y lo que al principio pues me iba apañando la parte financiera, que yo nunca había tocado nada de parte financiera en mi desarrollo profesional. Al principio era fácil, porque claro, más o menos, pues si llevas tu casa, pues llevas una empresa, entra, sale, tal. Ahora, ya cuando la empresa empieza a facturar cierto volumen, un volumen muy grande, y el cash flow ya se va, ya no lo entiendes, ya empiezas a decir qué me está pasando, porque ahora sí, porque ahora no, y porque empiezas a dar diferentes formas de pago, ya la gente paga 60 o incluso más, o a 30, hay de todo, mm, sientes, yo hubo un momento que sentí que se me iba todo de las manos, como algo está pasando, no lo estoy entendiendo y al final tienes que ponerte a volver a formarte, a hablar con otros empresarios, sobre todo a mí me ha ayudado un montón hablar con personas que tienen empresa o emprendedores, aunque estén ellos solos como emprendedores, que son empresas igual, porque es verdad que te da perspectiva y ujú. te da espejo. Y ahí es donde yo he dicho, vale, pues igual, a ver, esto no estamos tan mal. O te dicen, pues mira, Raquel, nosotros tenemos esto, tenemos una póliza, o funciona así, o nosotros funcionamos así. Ujú. Y vas cogiendo un poco ideas y te vas sintiendo un poco más seguro de decir, bueno, pues tampoco lo Ujú. estamos haciendo tan mal. Sí, a ver, hay una parte en la que hay que reconocer que dirigir una empresa, del tamaño que sea, requiere una capacitación técnica, o sea, se requiere una formación. Si uno no la tiene, claro que puedes desenvolverte, pero va a haber un momento en el que te falta un poco Ujú, de ujú, conocimiento, ¿no? Entonces, claro, yo veo súper aconsejable que personas que están dirigiendo una empresa, cuando ven que ya empieza a adquirir un cierto volumen, pues hacer formaciones de nivel de dirección ujú, es ideal, ¿no? Para poder tener una buena perspectiva, por ejemplo, en cuanto al tema financiero. Todas las empresas suelen tener el apoyo de alguna gestoría, asesoría,
que se ocupa de dar cumplimiento a todas las obligaciones fiscales, contables, seguridad social, aspectos legales. Eso está perfecto. Pero eso no garantiza un buen control económico. La gestoría te puede ayudar a que tú des cumplimiento a todo, pero la gestoría normalmente, a no ser que no se lo contractes específicamente, no te va a avisar de, oye Raquel, pues fíjate que tu rentabilidad está cayendo un 2%, o Mm, fíjate que hay esta línea de negocio que no te es rentable, o que ahora mismo el personal está siendo menos productivo. Estas cosas hay que saber leer la información económica para tú misma ujú. poderlas ver. Que si tú sabes leer la información económica, te va a ocupar muy poquito tiempo al mes, pero necesitas saber cómo. Ujú. Ahora tenemos también la ayuda de que, claro, hay mucha herramienta tecnológica que nos facilita el acceso y la lectura de la información. Por ejemplo, con un Power BI tú puedes tener un dashboard muy claro con los principales indicadores de tu negocio y, sin ser tú financiera para nada, Ujú. dar un Poder decidir, vistazo sí. y poder tomar las decisiones Ujú. o tener una alerta, ¿no? Claro, si no tienes esa formación, no tienes las buenas herramientas para ti, ¿qué puede pasar? Pues que, claro, con tu conocimiento tú lo que controles más sea la liquidez. Vigilas los saldos bancarios. Entonces, vigilando los saldos bancarios y teniendo la ayuda de la gestoría, puedes pensar que ya lo llevas bien, Pero no es indicador, pero porque a no, veces no hay dinero en el banco y la empresa funciona bien porque estás creciendo o al y estás revés. gastando y estás gastando mal, porque eso es otra cosa que tuve que aprender. Yo era muy reticente porque yo venía de familia humilde y entonces a mí me han enseñado mucho a guardar, a no endeudarte, un poco a tener un Ujú, equilibrio. Y claro, cuando llegas a una empresa, el banco es un proveedor más y lo tienes que usar, claro, pero yo no quería. claro. Entonces me costaba mucho hacer ese paso y es como el banco me decía, pues tienes X, 300.000 aprobados. Yo no, pues si tengo 300 me da 50. Pero Mm, al final vas haciendo las cosas mal porque al final tienes que saber para qué es cada dinero, porque está el dinero que sea corto, el dinero que sea largo, unos para unas cosas, otros para otras, pero eso, eso. claro, lo tienes que ir aprendiendo. Yo hice administración y finanzas, pero eso es un grado superior que te enseñan lo basiquito Ujú, y ya está. Y claro, sobre la marcha me ha tocado ir aprendiendo. mm. Ah, Sí. A ver, lo bueno es que yo creo que tenemos muchas soluciones formativas ujú. y eso más la tecnología, pues relativamente fácil puedes tener tu, digamos que tienes que tener, es como si conduces un coche, ¿no? Y tienes que entender muy bien la información a la que accedes para poder tomar las decisiones. ¿Me falta gasolina? ¿No me falta? Ujú. ¿Tengo que llevarlo a revisión o no? Pues esto tiene que ser súper claro, ¿no? Para que tú te sientas segura dirigiendo tu negocio. Pero claro, eso requiere también un paso que no todo el mundo es capaz de hacer, que es reconocer tu propia incompetencia. Violencia. O sea, es reconocer que, bueno, yo tengo ciertas incompetencias. Hay aspectos en los que no estoy capacitada y Ujú, necesito o que me formen o que me pongan las herramientas ya hechas a medida para que yo las pueda usar. ujú. Cuando reconoces eso y lo subsanas, pues ya estás un nivel más allá. Todo eso ayuda muchísimo a la empresa. Imagínate si tú tienes personas que están dirigiendo la empresa que no reconocen sus incompetencias, mm, por lo tanto no las van a mejorar y van a estar tomando las decisiones más por intuición, O por o emocionalmente, ¿no? de manera más impulsiva, más emocional o lo que sea. Pues eso, hace unos años podía hacerse con relativo éxito. ¿Por qué? Porque trabajábamos en un entorno muy constante. Mm, O sea, tú empezabas con tu empresa y al pasar cierto tiempo tú ya conocías perfectamente tu mercado y tú podías operar de la misma manera 20 o 30 años, porque todo era constante. Pero ahora ya hace varios años que el cambio es la constante. Entonces, claro, tu negocio tiene que estar continuamente adaptándose. Por lo tanto, claro, tú como empresaria ya lo de tomar las decisiones por intuición, qué significa por intuición? Me estoy basando en mi experiencia pasada, en lo que sé. ujú.
no te sirve, porque lo del pasado no es lo que está pasando ahora, ni es lo que pasará en el futuro, ¿sabes? Entonces, sí que usas tu experiencia, pero no es suficiente. Tienes que Ujú. sumarle el tener un buen control de la información para poder ir tomando decisiones y estar tú mucho más flexible. Entonces, ¿crees que es más difícil ahora ser empresario en ese aspecto? Porque además de controlar tú lo que hace el negocio y lo que hace, además tienes que tener ciertas habilidades de resilientes o de poderte adaptar, ¿no? De facilidad de adaptarte al cambio, porque claro, antes es lo que tú decías, ¿no? No había tanto cambio tan rápido y cualquier tipo de persona pues tenía otras habilidades y tiraba. Pero hoy en día o te adaptas a los cambios y tienes ese tipo de personalidad como, vale, esto pues me vale, lo otro me adapto, o tienes más fricción interna, porque al final esto lo que se traduce es que tú vas haciendo como puedes y dentro hay algo que va friccionando y va diciendo, algo me pasa y no sé qué es y quizá es que no sé adaptarme a lo que va viniendo, a que ahora tengo que aprender, a que ahora tengo que desaprender lo caminado porque resulta que ahora el mercado no tiene nada que ver con todo lo que estudié y todo lo que me habían enseñado, ahora ya no tiene nada que ver. Claro, es mucho más difícil ahora que años atrás. Por esto que estamos contando, sumado a otro aspecto, que es tus colaboradores, las personas que trabajan en tu empresa, actualmente tienen muchas alternativas. Años atrás, las personas no tenían tantas opciones, pero ahora hay muchas opciones. No hay paro. Entonces, Ujú. al revés. Entonces, ¿qué ocurre? Que tus equipos tienen otras opciones y también a nivel de valores, también la gente pues está valorando mucho más otras cosas aparte de trabajar. No son hijos de la revolución industrial como nosotros. Entonces, esto hace que es mucho más difícil porque estás dirigiendo una empresa en un entorno totalmente cambiante y trabajando con equipos que tienen muchas opciones. Entonces, tienes que saber además sacar lo mejor de tus equipos y que las personas que están en tus equipos puedan evolucionar y vivir una experiencia de crecimiento que las retenga. Porque si no, pues las personas ahora no viven estancadas, las personas quieren mejorar. ¿Pero todas? No todas, no todas, porque hay gente que puede valorar mucho la estabilidad, Mm. pero incluso los que valoran la estabilidad ahora tienen más opciones estables que antes. Entonces es más retante. Todo esto hace que las personas que están al frente de un negocio necesiten habilidades y apoyos que a lo mejor antes no eran tan necesarios. Ujú. Y a ti como empresaria, ¿cuál es tu reto como empresaria? Dices, yo, mi reto personal fue o es o creo que será este. ¿Cuál sería el titular de mi reto personal Claro, como empresaria? mi gran reto como empresaria siempre es reto o propósito, es ayudar a las empresas a crecer. Entonces, continuamente estoy pensando qué servicios o qué intervenciones puedo ofrecer que ayuden a la empresa a acelerar sus crecimientos y que esos crecimientos sean sostenibles. Y entonces esto, pues, sirviéndome de diferentes herramientas, metodologías y ayudándome también de diferentes profesionales. Siempre me gusta, cuando veo un caso empresarial, pensar, bueno, ¿cuál puede ser el mejor equipo externo que apoye ese crecimiento? Y elegir pues a los profesionales que a lo mejor tengan una especialidad que ahí va muy bien o que yo vea que pueden aportar una competencia que va muy bien. Entonces, a nivel de propósito es eso. Y personalmente, Ujú. que es lo que me interesa a mí. Personalmente, para mí es una experiencia de superación, en el sentido de que en mi día a día resuelvo casos. Yo lo veo como que son casos de estrategia, es como si jugaras a un juego de estrategia en Ujú. el que tienes que encontrar las estrategias que sirven para llegar a la meta, ¿no? Entonces, para mí,
es como una experiencia de superación ir encontrando las estrategias y ver que la empresa va ganando en resultados, va consiguiendo lo que necesita. Para mí eso es muy energizante porque cuando pasa esto, yo lo que me imagino siempre es el impacto social que tiene esto. O sea, para mí que una empresa crezca, así como lo podríamos ver como algo puramente capitalista, ¿no? Que está creciendo la riqueza de alguien o así, yo no lo veo así. Yo lo veo como que esa empresa genera prosperidad, genera puestos de trabajo, hace circular dinero y entonces tiene un impacto en su territorio, tiene un impacto positivo. Hay personas que trabajan ahí y que gracias a eso pueden consumir y, o sea, es una cosa que retroalimenta a la sociedad, ¿no? Si la empresa crece, la empresa puede dar más. Entonces, yo creo que los territorios donde se puede apoyar a las empresas a que crezcan son territorios más prósperos. La gente vive mejor. Totalmente. Al final, yo creo que a mí me pasa un poco eso también, que como que tengo sensación de que buscas el impacto, ¿no? Ujú. Y yo he intentado hacer mucho la parte de feminizar un poco el sector, bueno, nosotros damos en la automoción y cuesta muchísimo. Ujú. Particularmente en mi sector cuesta mucho porque no hay mujeres que quieran, sí, bueno, ya no hay chicos que quieran entrar a la automoción, Ya. pues mucho menos mujeres. Y cuesta un Bueno, poco de... pero tu Mi intención. intención es que al final haya un impacto, o sea, que dentro de que económicamente pues sea un crecimiento familiar y sea una empresa con propósito y que la gente viva bien, es que haya un impacto Ujú, social. Pero es difícil, es difícil. ujú. Estoy ahí investigando con personas que han movido sectores, el tecnológico y tal, a ver cómo podríamos hacer. Claro, está muy Pero bien. cuesta porque si ya no están, yo puedo ir a buscar mujeres a la automoción, pero si yo voy y hay una, Ujú, pues solo hay una. Y puede encajar o no puede encajar, pero solo hay una. Entonces hay que irse mucho más atrás, desde antes de la ujú. ESO, para ir pues Sensibilizando ya. sensibilizando, motivando que las personas que tengan, bueno, pues que les guste la parte mecánica o tengan habilidades, pues que tengan al menos en cuenta que es una opción y es una opción segura, porque Ujú, es verdad que se siente como un poco, bueno, me voy a meter de mecánica a ver dónde voy a acabar ujú. y en qué equipo, en qué empresa, con qué visión empresarial. Pues hay muchas personas que lo intentan y acaban en otras cosas. Ujú. Sí, bueno, yo creo Mm, que está genial que tengas esa intención y entonces sí que son cambios que son lentos, mm. pero si tú desde tu empresa tienes esta intención y llevas a cabo determinadas acciones para contribuir, pues al final habrá más empresarias como tú que hagan esto mismo y al final es la suma de muchas va cambiando las cosas, ¿no? Creo que a veces también tenemos que ver que hay metas que son difíciles de conseguir, pero sí que podemos conseguir pequeños progresos que luego tengan un efecto en el tiempo, pues por el valor este acumulativo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que no hay que desistir y que está muy bien apuntar hacia ahí. Hay una pregunta que no sé si te la he hecho, pero me gustaría hacerte, que es, ¿quién era Noelia como persona y no como profesional, como persona antes de ser empresaria y después? ¿Cuál ha sido la Pues, transformación profunda en qué áreas de tu vida? Por ejemplo, yo he dicho, en la parte de creencias financieras he tenido que trabajar muchísimo, y otras muchas cosas. En tu caso, ¿qué se ha movido por dentro de los cimientos de la mm, persona? guau, pues es difícil la pregunta y muy interesante. Claro, mira, me sale primero lo que no ha cambiado Ujú, y, o sea, me sigo viendo como aprendiz, ¿eh? Tengo mucho la actitud de estoy aprendiendo. Eso no ha cambiado. Y creo que eso está bien porque eso hace que estoy como muy abierta a recibir y a adaptarme y a aprender. Eso está bien.
Pero luego, claro, antes y después, es que por un lado hay madurez, porque ya por edad Ujujú. y por experiencias, ¿no? Claro, me imagino, la Noelia de antes era una Noelia que sabía mucho menos, que tenía mucha menos experiencia, que tenía mucha ilusión, pero faltaba conocimiento y experiencia. Y ahora pues ya he visto muchos casos. Y entonces, claro, pues me siento Segura. mucho más segura, mucho más firme, muy alineada con mi propósito, con mis valores. Claro, también me he ido trabajando mucho yo, ¿eh? Con esa actitud de aprendiz, no he dejado de ir puliendo cosas, todo lo que veo que puedo mejorar, yo contrato ayuda y lo mejoro, e intento mejorarlo. Entonces sí, yo diría que mucha más seguridad. Qué guay. ¿Y tú? Bueno, yo una de las cosas que más me han movido ha sido las creencias personales, las de relacionadas con el dinero muchísimo, porque, bueno, pues por educación, por lo que vives en casa, por ideas políticas. Yo tenía una idea de lo que significaba tener dinero como algo malo. Ya. Entonces, tener dinero es malo, ganar dinero es malo, o el que tiene dinero por algo lo tendrá, ¿no? Y siempre era como, por algo lo tendrá como si lo estuviera robando a alguien. Entonces, cuando las cosas te empiezan a ir mejor y tienes mejor situación económica, te sientes súper culpable y empieza una lucha interna que no entiendes. Es que, ¿pero qué me está pasando? Si tengo que estar alegre porque, bueno, pues tengo una casa bonita, ¿qué está pasando? Porque creo que no me lo merezco, si yo no lo estoy robando a nadie. Realmente no estoy robando a nadie, lo estoy haciendo lo mejor que quiero dentro de un entorno bastante, yo creo que generoso, que no es decir, ah, pues todo para mí, sino Ujú, que, bueno, pues encontrar el equilibrio. Y eso en mí hizo que tuviera que hacer un trabajo muy enorme, enorme. ujú. Todo el trabajo del dinero, no solo del que yo percibo así como si me lo merezco, si no me lo merezco y tal, a José y a mí, a los dos nos ha pasado, ¿eh? Y luego como una sensación de querer protegerlo todo el rato, de vale, estamos aquí, lo hemos conseguido, no lo quiero perder. Bajo ningún concepto quiero perder esto, bajo ningún concepto quiero volver a ser pobre. Ujú, Entonces, no es que ahora sea rica, ¿eh? Pero vivo cómoda. Y ujú. entonces, eso sí que ha sido un cambio. Tanto Claro. personal, en mi vida personal, mi entorno, mi casa, mis cosas, como en la parte financiera de la empresa, igual. O sea, la parte de números, para mí, economía, creo que ha sido la que más me ha movido, y la parte de gestión de personal, porque ahí todo el rato haces un poco de madre, tienes que estar un poco lidiando a veces con cosas con las que no comulgas, pero sabes que la estabilidad necesita de eso, y Ujú, entonces tienes que estar siempre decidiendo por encima de tu necesidad emocional. ujú, Eso para mí ha sido un movimiento de entender ujú. que es que no puedes decir emocionalmente, porque emocionalmente solo me afecta a mí. Y yo, si tomo la decisión solo pensando en mí, no va a funcionar. Yo tengo que tomar las decisiones pensando en que es lo mejor para Valite, en el caso de la empresa. Siempre. Aunque emocionalmente eso para mí sea una locura y yo sé que luego voy a llegar a casa, voy a estar mal, o voy a estar bien, o me voy a sentir culpable por esto, o por lo otro, o por lo que sea. Esas dos cosas. Yo creo que la parte del dinero ha sido un trabajazo que hemos tenido que Mm, hacer, y la parte de eso, de entender que emocionalmente no se dirige. Aunque tengas en cuenta el aspecto emocional, no nos olvidemos de que trabajas con personas y que tienes que estar pues creando todo el rato, controlando que el ambiente y la cultura empresarial sea una buena cultura y haya claro. un buen ambiente. Hasta donde puedes llegar, ¿eh? Porque hay veces que se crea roces de ambiente que tú no puedes controlar porque no te pertenecen, porque a veces es que, pero los genero yo, los genera la empresa, los genera la dirección, los genera un jefe, no, pues entonces tenéis que resolverlo. No, Ujú. no puedo hacer todo el rato de madre, aunque al final yo me siento un poco así, ¿eh? En la empresa, como que todo el rato estoy haciendo como de mamá, de Pues eso todo el es agotador. sistema. Sí, es agotador. De hecho, bueno, he ido aprendiendo a colocarme en otro lugar. Claro.
Entonces, un poco todo eso, la sensación de no saber también, de sentir que al final la responsabilidad de tantas familias, y si yo no sé dirigir esto que se ha hecho tan grande, a lo mejor no soy la persona, a lo mejor, y te cuestionas muchas cosas y tienes que hacer mucho trabajo interno de humildad que tú dices, de decir, bueno, hasta dónde sé, hasta dónde no, dónde puedo buscar apoyos, hasta dónde puedo, qué capacidad tengo de aprender todo esto. Y yo, bueno, creo que la suerte en mi caso es que yo no tengo un talento tan visible como el del José, Ujú. y tan palpable y tan rentable, pero yo creo que tengo un gran talento que es mi capacidad de aprender, Claro. porque tengo muchísima inquietud constante por aprender cosas y me da igual si es la vida de las tortugas o es dirigir empresas. Ujú. Entonces, eso hace que constantemente diga, soy capaz, porque toda la vida he sido capaz de Ujú. aprender algo que he querido aprender. Entonces, Ujú. pues al final es tiempo invertir en formación. Sí, bueno, y eso que ahí tienes unas posibilidades de crecimiento para ti. Mm, También yo creo que es eso, estas dificultades que mencionamos, pues las creencias, el sentirme así o tal, pues todas esas dificultades te dan posibilidades de crecer tú y ujú, de en un tiempo estar viendo eso ya desde otra posición en la que ya no, pues no sufres, mm. vas aprendiendo. Es que yo creo que dirigir empresa nos da unas posibilidades de desarrollo Brutal. brutales. Mm, yo también. Mm. Bueno, un Ah, poco para resumir así el podcast de hoy, al final vamos en tendencia a las empresas a dirigir desde una parte más humana, mm, porque el que dirige la empresa es un ser humano y al final tiene que tener esa capacidad humana siempre de adaptarse a los nuevos tiempos ujú. y un poco. Sí, y eso, ¿no? Y que para mantener las empresas competitivas y que realmente lo que tú estás impulsando se mantenga próspero y tal, pues mantenerte al día a nivel de capacidades técnicas para hacer tu trabajo y a la vez, pues aprender a desarrollar el talento tuyo y de los tuyos. Y esto pues con los apoyos que sean necesarios, pero sí, ese sería un poco mi consejo así para cerrar. Muy bien. Pues nada, encantada de tenerte aquí en mi podcast, me hace un montón de ilusión. Muchas gracias. Y en mi casita, Muchas gracias, he disfrutado mucho. igualmente.